y bueno, otras funciones de él, las que vamos a descubrir más a través de los circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? Es un arreglo semiconductor bastante más complejo porque contiene muchas capas, es decir, hay muchas uniones semiconductor internamente. Se la puede describir a través de funciones modulares que se descubren en esos arreglos de uniones, que podríamos verlos como transistores. Entonces, todo eso se integra en una sola pastilla de semiconductor muy diminuta. Un ejemplo de él que vamos a analizar un poco es el amplificador operacional. El amplificador operacional se lo puede adquirir en este formato, en el formato de 2 en línea o doble línea. Eso quiere decir que hay 2 líneas de conductores externos. Cada línea tiene 4 conexiones, ¿cierto? Entonces se ve casi como una araña de 8 patas. El tamaño puede ser inferior a 1 centímetro de largo y, bueno, algo menos de ancho. Entonces es un circuito bastante pequeño, pero ya sabemos que internamente el semiconductor ocupa un espacio mucho menor. El símbolo que se utiliza para el amplificador operacional es este. Dos entradas, lo mismo que en un amplificador diferencial. Las entradas se las distingue como entrada inversora y no inversora con un signo más y un signo menos. Dispone de una salida y para efectos de alimentación de corriente continua podría tener 2 terminales a los que se asocian voltaje positivo y negativo. Principalmente este voltaje suele ser simétrico, vale decir, puede ser más 12 y menos 12, más 15 y menos 15, dependiendo del fabricante en realidad, ¿sí? Hay amplificadores operacionales que no tienen alimentación simétrica, sino más bien es asimétrica y por lo tanto requieren de una sola fuente positiva, por ejemplo, más 15 voltios y 0. Pero en su mayoría tienen alimentación simétrica. Ahora, internamente, si lo vemos a nivel de transistores, este circuito que aparece abajo, vean que tiene ¿cuántos transistores? Veo 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, casi 15 transistores, más 2 diodos. ¿Ya? Entonces, más o menos 17 semiconductores. Las resistencias que ven también se consiguen con arreglos semiconductor-semiconductor. Entonces, podemos hablar de otro tanto de resistencias y condensadores, así que fácilmente se supera el número de 20 transistores integrados en una sola pastilla.
¿no? Ahí pueden ver las entradas, inversora y no inversora. Están señaladas como menos input y más input. La salida, aquí. Alimentación positiva y alimentación negativa. Pueden aparecer otros terminales adicionales, en este caso no hay ninguno más, pero pueden aparecer algunos que se utilizan para proveerle de alguna compensación, sobre todo con temas de fase. Esa compensación se la realiza a pedido del fabricante añadiendo un condensador externo, ¿no? Un condensador que por el valor que tiene no se ha podido incorporar internamente. Suelen ser condensadores de valor pequeño, pero que en términos de integración ocuparía mucho espacio, sería más complejo para el tema de la fabricación. Entonces prefiere el fabricante dejarlo abierto para que el usuario le coloque un condensador ahí. Bien, entonces vean en el dibujo están señaladas 3 regiones, 3 sectores, digamos. En la primera es una etapa diferencial, ¿no? Noten que hay un amplificador diferencial, ¿sí? Este circuito de acá es una fuente de corriente, o una carga activa más bien, en lugar de tener una resistencia. No, perdón, esto está asociado al emisor, ¿no? Entonces es sí una fuente de corriente, ¿no? Una fuente de corriente, vean que es como la hemos visto. Un transistor unido a este otro, se ha cortocircuitado colector y base, ¿sí? Entonces está haciendo las veces de fuente de corriente. Los 2 emisores están unidos y en los colectores observen que no hay resistencias, sino más bien otra fuente de corriente. Lo que le da un carácter mucho más elevado en cuanto a resistencia activa, ¿no? La resistencia RC, que decíamos puede aumentarse, pero eso va a implicar un mayor requerimiento de voltaje de alimentación. Entonces, en lugar de hacer eso, se coloca una fuente de corriente que tiene gran resistencia en corriente alterna, lo que va a elevar notablemente la ganancia. ¿Bien? Entonces, la salida, observen que pasa a una siguiente etapa, ¿no? Que la llaman etapa intermedia de amplificación. Entonces ahí vean, hay una cadena de amplificadores, ¿no? Este amplificador de acá es un arreglo tipo Darlington. ¿Cierto? Un amplificador que utiliza un par del tipo Darlington de gran ganancia. El resto, bueno, es simplemente polarización del principal, ¿no? De este Darlington. Y sigue ya a la etapa final, que es la de potencia, o sea, la etapa de salida. Esa etapa de salida la constituye
transistor en configuración de seguidor de emisor, ¿cierto? Y para efectos de compensación y de polarización están los otros transistores. Entonces el amplificador seguidor emisor o colector común, ya hemos visto que no tiene gran ganancia en voltaje, más bien su ganancia es casi 1, pero que en corriente tiene una enorme ganancia. Y otra ventaja que tiene es que su resistencia de salida es muy pequeña. Bien, entonces lo que se consigue con este amplificador, con el arreglo ese que se ha hecho, es un amplificador de gran ganancia en voltaje. Al tener una etapa diferencial en la entrada, la salida se puede decir que es más que todo diferencial. Se reduce notablemente la ganancia en modo común. Entonces, prácticamente podríamos decir que el voltaje de salida está dado por la ganancia en voltaje a lazo abierto por la diferencia de las entradas. Ahora, si lo vemos con los modelos que hemos adoptado para amplificadores, el modelo de un amplificador, decíamos, es una resistencia de entrada una fuente controlada de voltaje, por voltaje podría ser, ¿cierto? En serie con una resistencia. ¿Cierto? Entonces podríamos verlo así, desde el punto de vista de un modelo de amplificador de voltaje. Entonces aquí están las entradas de I más, de I menos, y esta es la salida de O. Bien, ahora lo que caracteriza al amplificador operacional es que la resistencia de entrada es muy alta. La resistencia de salida todo lo contrario, es muy pequeña. Y la ganancia a lazo abierto sumamente alta. Bien, digamos, en términos promedio entre los diferentes amplificadores operacionales que hay disponibles en el mercado, estaríamos hablando de resistencias de entrada del orden de varias decenas de megaohmios. Es muy típico que la resistencia de entrada
sea del orden de 10 a la 7 y a veces un poco más ohmios. La resistencia de salida, en cambio, decíamos, es muy baja. Es del orden de menos de 1 ohmio, o sea, 10 a la menos 1 ohmios. Y la ganancia en voltaje al lazo abierto suele ser bastante grande, del orden de 10 a la 6 y en algunos aún más. 1.000.000 es la ganancia en voltaje. Entonces, una pequeña diferencia de voltaje en la entrada provoca un gran voltaje en la salida. Obviamente, ese voltaje de salida está, como ya sabemos, en todo amplificador, limitado por la alimentación de corriente continua. El voltaje de salida no puede ser más grande que VCC, ni más pequeño que menos VEE. 15 voltios, digamos, ¿no? O sea, el voltaje de salida no puede superar los 15, tampoco puede ser menor que menos 15 voltios. Bien. Entonces, dentro de esas limitaciones, el voltaje de salida va a ser sumamente grande con una pequeña diferencia en las entradas, por la ganancia tan elevada que tiene en voltaje a lazo abierto. Y la característica además de resistencia de salida muy pequeña. Bien, entonces, en esos términos de valores tan extremos, podríamos decir, sin exagerar demasiado, que la resistencia de entrada tiende a infinito. ¿Qué nos permite afirmar tal situación? La resistencia de entrada normalmente, decíamos, es del orden de decenas de megaohmios. Entonces yo puedo asegurar que es tan grande como infinito si las resistencias que voy a poner externas al operacional son pequeñas, menores a 1 megaohmio, digamos. Entonces, en ese caso, la resistencia de entrada, comparada con ellas, la puedo considerar tan grande como infinita. En cambio, la resistencia de salida, del mismo modo, comparada con las resistencias asociadas al circuito de salida, la podría considerar muy pequeña, ¿no? Si pongo, por ejemplo, en la salida una resistencia de 1 kiloohmio, 1000 ohmios, comparada con menos de 1 ohmio, pues es demasiado pequeña la resistencia de salida. Y podría decir que tiende a 0. Y del mismo modo, la ganancia en voltaje, que si no queremos que se produzca saturación, o sea que el voltaje de salida no se acerque a VCC ni a menos VEE, significa que la entrada debe ser pequeñita, la podemos considerar prácticamente infinita. ¿Sí? Por la limitación que nos está poniendo a que la entrada no sea muy grande, debe ser bastante pequeña. Entonces, sin llegar a la saturación, la ganancia en voltaje es sumamente alta y la podríamos considerar casi infinita. Bien, en ese aspecto se produce una controversia, digamos, en el amplificador operacional que la vamos a utilizar más bien a favor. Decía que
la resistencia de entrada es muy grande. Entonces significa que la corriente de entrada, esta corriente, tiende a cero, ¿cierto? Si la resistencia es muy grande, la corriente tiende a cero. ¿Por qué? Porque la ley de Ohm dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. Si la resistencia es muy grande, el denominador es muy grande, el cociente tiende a cero. Bien, entonces, porque la resistencia de entrada es tan grande, la corriente de entrada tiende a cero. Primera condición. Corriente cero quiere decir circuito abierto, ¿cierto? Bien, entonces, desde el punto de vista de la corriente, que va a ser tan pequeña que tiende a cero, la entrada se puede ver como a circuito abierto. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la salida, para que la salida exista y esté inferior a los límites de saturación, teniendo una ganancia tan grande, el voltaje de entrada deberá ser muy pequeño. Entonces, si la ganancia en voltaje es muy grande, para que no sature la salida, o sea, que la salida sea finita, porque el infinito lo podríamos considerar saturación, ¿cierto? Para que DO sea finita, debería ocurrir que PI, vale decir la diferencia entre las dos entradas, debe tender a cero. No, estoy llamando BI a esto, a la diferencia entre el positivo y el negativo en la entrada. Porque el voltaje de salida va a ser prácticamente ABO por BI, ¿no? Entonces, si lo que queremos es que el voltaje de salida sea o tenga un valor finito que esté dentro de esos dos extremos, ¿no? En ese rango inferior a BCC y a menos BEE, o sea que exista un voltaje de salida que tenga la forma del voltaje de entrada, deberíamos hacer que BI tienda a cero, que sea muy pequeña la diferencia entre las entradas, ¿cierto? BI tendiendo a cero significa cortocircuito. Entonces aquí hay un choque. Desde el punto de vista de la corriente, decíamos, la entrada se ve como circuito abierto, ¿sí? Pero desde el punto de vista del voltaje, porque debe ser pequeño para que no se sature la salida, la entrada la veríamos como un cortocircuito. Entonces ahí hay un choque. Choque entre dos extremos. El voltaje de entrada es pequeño
y por lo tanto se ve como cortocircuito, pero la corriente de entrada tiende a cero y por lo tanto se ve como circuito abierto. Los dos extremos son muy próximos a la realidad, o sea, no es una exageración decir que tiende a infinito o tiende a cero uno u otro. Bien, entonces aceptando eso, podremos reunir esas dos condiciones extremas de una manera que coincidan. Y a ello se denomina cortocircuito virtual, ¿no? Siempre lo virtual nos ayuda a entender lo real. Entonces, la explicación de esa coincidencia entre el circuito abierto y el cortocircuito lo vamos a llamar cortocircuito virtual. Y para efectos de representación simbólica o circuital, vamos a utilizar esta simbología. Aquí están las entradas BI más, BI menos. Y entre ellas vamos a poner esa condición que la hemos denominado cortocircuito virtual. ¿Qué significa esto? Que para la corriente está abierto, no circula corriente. Pero para el voltaje es un cortocircuito. O sea que BI más es prácticamente igual a BI menos. No, que la diferencia entre los dos tiende a cero. Bien, entonces aplicando esta definición del cortocircuito virtual, ¿no?, que nos ayudó a resolver la controversia entre circuito abierto y cortocircuito a un mismo arreglo, podemos basarnos para hacer análisis de circuitos con amplificador operacional. Ya se disparó este. Me traigo. Bien, entonces veremos circuitos en los que se aplica el amplificador operacional. Completemos la frase. La voy a llamar así. Amplificador operacional. Bien, entonces vamos a ver algunos circuitos de aplicación. Empezaremos con uno muy sencillo. Suele denominarse amplificador inversor.
El arreglo es de lo más simple. Bien, entonces nada más dos resistencias. R1 conecta la señal BI a la entrada inversora, y tanto que la no inversora está a tierra. Y la resistencia R2 conecta la entrada inversora con la salida. Bien, entonces a esa resistencia R2 que está entre la entrada y la salida se la conoce como resistencia de retroalimentación, porque está trayendo información de la salida hacia la entrada. ¿Con qué fin? Con el fin de controlar. ¿Qué cosa va a controlar? En este caso va a controlar la ganancia. Bien, entonces R2 hace el papel de control de ganancia. Decíamos que el amplificador operacional tiene una ganancia infinita. Entonces, a través de esta resistencia y su relación con R1, nos vamos a permitir controlar la ganancia, es decir, hacer que el amplificador tenga una ganancia inferior a ese valor extremo. Bien, analicemos el circuito. Si cambiamos por el circuito virtual, o sea, el arreglo de cortocircuito virtual entre la entrada, tendría esto. Entre las dos entradas, el cortocircuito virtual, ¿cierto? Ahora, externamente hemos hecho que esta entrada esté. Bien, creo que ya podemos seguir. Ya estamos. Entonces decía que el arreglo del amplificador operacional con las dos resistencias R1 y R2, cambiando al operacional por ese modelo de cortocircuito virtual que hemos encontrado que puede explicar los conceptos de extremos tanto a resistencias como a ganancia, ¿no? Nos llevaría a este arreglo. El par de resistencias R1 y R2 se unen en el nodo que es la entrada inversora del amplificador, tanto que la entrada no inversora está a tierra. Entonces, a un lado de R1 tenemos BI y al otro lado de R2 tenemos PO. Bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Tenemos un nodo, ¿cierto? Formado por las dos resistencias y el cortocircuito virtual. Entonces, como sabemos, la ley de Kirchhoff dice que la suma de corrientes en un nodo debe ser cero. Voy a asumir que la corriente entra desde BI hacia el nodo S. Estoy mencionando lo mismo de este otro lado.
Entonces hay corriente 1 y corriente 2. 1 y 2, ambas entrando al nodo. ¿Cierto? La tercera rama es la del cortocircuito virtual. Pero que decíamos, desde el punto de vista de la corriente, esta es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0? Porque hay demasiada resistencia entre los dos terminales de entrada. Entonces la intensidad de corriente tiende a 0. Bien. Y le aplicamos la ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de corrientes? La suma de corrientes es igual a 0. Entonces, I1 más I2 más 0, ¿cierto? Es igual a 0. Ahora, el cortocircuito virtual hablaba de dos cosas. De cortocircuito y de circuito abierto. Circuito abierto para la corriente, por eso es que esta corriente es 0. Pero para el voltaje es un cortocircuito. Entonces, significaría que al ser un cortocircuito, el nodo en el que se están uniendo las dos resistencias estaría a tierra. ¿Cierto? Si lo tomo como cortocircuito, ese nodo queda a tierra. Entonces, para la corriente, circuito abierto. Pero para el voltaje, cortocircuito, lo que significaría que tengo una resistencia R1 a tierra, ¿cierto? Y la resistencia R2 también a tierra. De este lado están DI y DO. Entonces esto es I1 y esto es I2. Entonces, de este último circuito puedo deducir las expresiones para las dos corrientes. I1, por ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. I2, por la misma razón, sería DO sobre R2. ¿Sí? Y ahora voy a sustituir esas dos expresiones de corriente en la anterior. Entonces, llamaremos 2. Entonces ponemos 2 y 1. En lugar de I1 pongo I sobre R1. En lugar de I2 pongo O sobre R2. Lo que significa que DO es igual a menos R2 sobre R1 por DI. ¿Cierto? ¿Qué dice esta última expresión?
el voltaje de salida es de la misma forma que el voltaje de entrada, porque como las resistencias tienen valor real positivo, el cociente R2 sobre R1 es un número, ¿sí? Un número real positivo. El signo menos adelante nos indica que la forma que tenga el voltaje de entrada se va a reflejar en el de salida invertida, o sea, girada 180 grados. Pero sin perder la forma. Ahora, la relación R2-R1 vendría a ser lo que conocemos como ganancia en voltaje, ¿sí? O sea, la ganancia en voltaje, con ese color, sería menos R2 sobre R1. ¿No? Hemos conseguido lo que mencionaba, controlar la ganancia. O sea, el amplificador operacional puede tener una ganancia, decíamos, que puede ser muy grande, del orden de los millones. Pero con la resistencia a esta R2 de retroalimentación, conseguimos que la ganancia se pueda controlar, podamos decidir cuánto va a ser la ganancia. Si yo quiero que gane 10, simplemente hago que R2 sea 10 veces R1. Por ejemplo, pongo 10K en R1 y R2 sería 100K. Entonces, la ganancia va a ser 10, ¿no? Dependiendo de la ganancia que necesite, elijo las resistencias R2 y R1. Bien, entonces puedo muy fácilmente construir un amplificador con la ganancia que desee o que necesite para cierta aplicación. Bueno, o sea, este amplificador, decía, se lo denomina amplificador inversor. ¿Por qué se llama inversor? Porque invierte, ¿no? O sea que si la entrada al amplificador tiene esta forma, la salida va a aparecer, dependiendo de cómo son R1 y R2, más grande pero invertido. Bien. Entonces se puede lograr ese efecto con un arreglo en visto muy sencillo. Es posible realizar un amplificador con operacional que no invierta. Ya, eso se hace de esta manera.
Inclusive se puede obviar esta resistencia. No. Aquí, bueno, ya sabemos cómo modelar este circuito. Cambiamos las entradas por el cortocircuito virtual. Entonces me ha quedado aquí este par de resistencias. Aquí estaría la entrada de I. Aquí la salida de O. Bien. Entonces, desde el punto de vista de el voltaje, decíamos, es un cortocircuito. Entonces, significa que VI está aplicado a R1. ¿Sí? Lo puedo ver así. No, eso no es más que un divisor de voltaje, ¿cierto? VI es igual a R1 sobre R1 más R2 de VO. No, pero como estamos acostumbrados a analizar el efecto desde el punto de vista de la salida, entonces despejo VO, me queda R1 más R2 sobre R1 de VI. ¿No? Eso puedo escribirlo distribuyendo el denominador en los dos términos del numerador como 1 más R2 sobre R1 VI. ¿Sí? Vean que el voltaje de salida respecto a la entrada tiene el mismo signo. No hay inversión, pero a diferencia del anterior, la ganancia siempre va a ser mayor que 1. En el anterior yo podía hacer que la ganancia sea 1, por ejemplo, ¿no? Si R1 es igual a R2, ¿no? Aquí, si R1 es igual a R2, la ganancia es 1. O sea que el voltaje de salida va a ser idéntico al de entrada en tamaño, nada más invertido. Puedo hacer que R1 sea mayor, entonces la ganancia va a ser menor que 1. ¿Sí? En cambio, en este no. Aquí la ganancia siempre va a ser mayor que 1. Porque el cociente R2, R1 es un número real positivo. Y se va a sumar con 1. Entonces, siempre esto es mayor que 1. No, excepto por ello, es un amplificador en el que podemos controlar la ganancia, nada más que el límite es ese, ¿no? La ganancia siempre será mayor que 1. Ni siquiera puede ser 1.
Bien. Entonces, ese es el motivo por el que se denomina amplificador no inversor. Bien, ahora, el amplificador operacional recibe el nombre de operacional justamente porque con él se pueden efectuar operaciones. ¿Ya? Operaciones de tipo aritmético, como suma, resta, y también operaciones del tipo de cálculo, vale decir, derivadas e integrales. ¿No? Esa ha sido la característica que le ha dado mayor importancia al amplificador operacional. Al poderse implementar esas operaciones, combinándolas, se consigue implementar ecuaciones del tipo íntegro diferencial. ¿No? Como sabemos de física, todos los fenómenos físicos, o al menos todos los que conocemos, se pueden describir o tienen modelos matemáticos del tipo íntegro diferencial. El movimiento en un plano, el movimiento en línea, la caída libre, todos ellos obedecen a ecuaciones íntegro diferenciales. Las leyes de la termodinámica, relaciones de energía, etcétera, son del tipo íntegro diferencial. Entonces, al poderse representar esas ecuaciones íntegro diferenciales que gobiernan a esos fenómenos físicos y algunos fenómenos químicos también, mediante circuitos eléctricos reales, podemos efectuar simulación, ¿sí? O sea, un proceso que podría tal vez ser peligroso o que requiera de muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, el alunizaje del módulo espacial en la Luna. No se puede, digamos, arriesgar uno a hacerle ajustes al módulo y mandarlo a la Luna a ver qué pasa, ¿no? A ver si acerté con los ajustes. Si no acerté, el módulo se va a caer en la Luna, ¿cierto? Y se van a destruir muchos millones de dólares. Entonces, es demasiado el riesgo y por ello es que se prefiere, antes de realizar el vuelo, hacer simulaciones de todo tipo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la temperatura varía en este rango? ¿Qué pasaría si hay un viento? ¿Qué sé yo? ¿No? Todos los factores que pueden influir en ese fenómeno los podemos simular a través de circuitos. Y justamente eso es lo que han hecho. Implementaron arreglos electrónicos basados en amplificador operacional que constituían prácticamente computadoras, ¿no? Pero al tener variables analógicas, eran computadoras analógicas. En aquella época, en los años en que se preparaba el viaje a la Luna, tripulado y todo aquello, en el año 69 fue exactamente, ¿sí?
Entonces, en esa época, el disponer de una computadora con los lenguajes de programación de aquella época era bastante complejo el hacer simulación digital. Entonces, prefirió implementar circuitos analógicos para realizar simulación en computadoras analógicas. ¿Sí? Costo muy bajo comparado con el de un computador digital y bastante eficiente en cuanto a la precisión que produce. Bueno, entonces ese ha sido uno de los motivos por el que se desarrollaron este tipo de circuitos que en la actualidad, bueno, han perdido un poco vigencia porque las computadoras han elevado notablemente su rendimiento comparado con el costo, ¿no? Aumentó el rendimiento, bajó mucho el costo, entonces es posible la implementación de simulación muy fácil y barata. ¿Cierto? Todo lo que hay que hacer es tener un computador digital y elaborar un programa de simulación, ¿no? La situación se ha movido hacia lo digital, pero todavía está en vigencia el uso de los circuitos analógicos. Ya vamos a ver algunas aplicaciones actuales. Bien, entonces pasaremos a ver un poquito más de las aplicaciones que estábamos mencionando. Habíamos visto amplificador no inversor e inversor. Ahora vamos a el sumador. Este es un sumador con inversión. El circuito sigue siendo sencillo. Podríamos tomarlo como referencia al amplificador inversor. Nada más que ahora no vamos a tener una sola entrada, sino un par de entradas. Una entrada a través de esta resistencia R1 y otra a través de la resistencia R2. Bien, entonces hay dos entradas B1 y B2 aplicadas a través de resistencias R1 y R2. La resistencia RF viene a ser la de retroalimentación. Entonces, fácilmente podemos, sustituyendo el operacional por el modelito de cortocircuito virtual, ¿sí? No lo voy a hacer en detalle, directamente ya puedo deducir lo que ocurre. Voy a tener tres corrientes ahora entrando a ese nodo, ¿cierto? Y dos, y uno, y de este lado vendría una corriente de la salida.
menos, ¿no? Solo con signo menos. V1 sobre R1 más V2 sobre R2. Y para que se vea más bonito, puedo hacer que R1 sea igual a R2. Entonces veo, se vería mejor. Así, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el voltaje de salida es invertido, ¿cierto? Por este signo. Amplificado si la relación RF-R1 es diferente de 1. Y proporcional, en todo caso, a la suma de los voltajes 1 y 2. ¿No? Entonces, a través de este arreglo, yo puedo lograr la operación de suma de voltajes. Si se quiere ver desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las señales, estoy obteniendo en la salida una mezcla de las señales de entrada. ¿No? En el audio, esa es una función muy elemental, ¿cierto? En un amplificador de audio que tenga más de una entrada, y eso es, por ejemplo, un sistema de karaoke. Una entrada es el micrófono, puede tener más de un micrófono inclusive. La otra entrada de señal es la fuente de música, ¿cierto? Música que no tiene vocalista, ¿no? O sea, solamente la pista musical. Entonces, esa pista musical se mezcla con la señal de voz que proviene del micrófono y todo junto se presenta amplificado a un parlante. ¿No? Eso es un karaoke. Entonces, el circuito amplificador, tiene una etapa de mezcla que permite mezclar más de una señal de entrada, ¿no? En el caso del karaoke, dos señales, una del micrófono, la otra de la fuente de música. Bien, entonces podemos lograr el efecto de mezcla a través de este sumador. Ahora, la versatilidad que tiene el operacional nos lleva a interconectar este tipo de funciones. Pongamos este ejemplo para aclarar esa idea. Queremos implementar un restador. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir restador? Quiere decir que voy a tener dos entradas y quiero que la salida se vea como esto. K por V1 menos V2. ¿No? Que la función de salida sea proporcional a la diferencia de las entradas. Y este K yo lo puedo controlar a voluntad. Bien, entonces, ¿qué necesito para esto? Vean que puedo escribir este VO como K
por B1 más menos B2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesito para ello? Un poquito más allá lo voy a poner así. No me voy al extremo izquierdo. Entonces necesito sumar, ¿cierto? ¿Con qué sumo? Con un sumador. ¿Qué tiene el sumador? Dos entradas. ¿Sí? Entrada 1, entrada 2. La salida va a ser proporcional a la suma de las entradas. Pero para que sea una resta, E1 podría estar directa. La entrada 2 tendrá que ser la otra entrada invertida. B2 invertida. ¿Cómo invierto? Simplemente usando un amplificador con inversión. Que solamente le cambie el signo. ¿Cierto? Entonces, E2 es menos B2. E1 es nomás B1. Y de esa manera, BO será K por B1 menos B2, ¿cierto? ¿Cómo implemento el inversor y cómo el sumador? Ya sabemos. El sumador, nada más en la entrada que va a ser realimentada desde la salida, debo tener disponibles dos líneas. Una con una resistencia, ¿cierto? Y la otra que venga desde un operacional configurado como amplificador inversor. Entonces aquí voy a tener B1 y aquí B2. Para que solamente invierta, sin amplificar, puedo hacer que estas dos resistencias sean iguales. Entonces, en ese caso, aquí en este nodo, voy a tener menos B2, ¿cierto? Menos B2. Y si estas dos resistencias de acá también las pongo iguales, entonces, ¿qué hace el sumador? El sumador me devuelve menos RF sobre RB, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente, por B1 más la otra entrada, ¿sí? Que es menos B2. ¿Sí? Y eso es lo que quería. Que la salida sea proporcional a la diferencia. O sea, que se resten las entradas para generar la salida. ¿No?
Estamos a 1 minuto y creo que ya sobre la hora, así que si no tienen alguna duda rapidita. Nada. Listo, en cuanto se corte ya nos despedimos. Se cuidan.